Hola, buenos días a todos, a todas. Me presento, soy la licenciada Liliana Amigo. Soy la profe junto con todo el equipo docente que va a estar acompañándolos y acompañándolas durante este cuatrimestre en la asignatura biomecánica. Y bueno, otra vez les doy la bienvenida y espero que podamos compartir conocimientos muy valiosos entre todos los grupos, ¿no? La semana que viene ya empezamos con los trabajos prácticos, así que es importante que ustedes tengan los conocimientos bien, bien incorporados de lo que es la anatomía, porque en base a esos conocimientos es como yo voy a poder entender la biomecánica, la fisiología del movimiento. El tema que vamos a tratar en este teórico es un tema a veces no muy bienvenido porque es el sistema nervioso, pero tenemos que entender que es la parte fundamental del organismo. La integridad del sistema nervioso depende de cómo tengamos nuestro esquema corporal, de cómo desarrollemos nuestro esquema corporal, de cómo desarrollemos el gesto deportivo y todas las actividades de la vida diaria. En todas esas actividades está presente el sistema nervioso, porque ustedes habrán visto eh, que hay personas que tienen capacidades diferentes o alguna limitación física o simplemente que hayan tenido algún accidente y esté involucrado el sistema nervioso, todas las limitaciones que ustedes tienen, ¿no? Hasta que no tienen una lesión no se dan cuenta de la importancia. Y el sistema nervioso es algo que se va desarrollando desde que nacemos y vamos incorporando patrones de movimiento a medida que vamos interactuando con el medio, ¿no? Con el medio y con los otros, con lo que vamos aprendiendo y los que nos van enseñando. Yo voy a tratar de ser lo más sintética posible en esto. Yo sé que les resulta un poco pesado, pero lo básico para que después podamos entender el desarrollo de los cuadros que vamos a hacer de los gestos, ¿no? ¿Qué nervios participan? ¿Qué es una inervación? ¿Qué es una neurona? ¿Qué es una sinapsis? Y cómo participa en los movimientos de cada sistema de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar con la división del sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema nervioso central y otro periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal y un sistema nervioso periférico que son los nervios raquídeos, que son esas raíces que ya la hemos visto en anatomía que salían de la columna cuando trabajamos con las maquetas y todo eso. No sé si ustedes recordarán. Son esos conjuntos de axones, ¿no? Que se van uniendo para llegar a distancia, o sea, salen de la médula espinal a distancia, porque se acuerdan que teníamos lo que llamábamos plexos, ¿no? Que era una fusión de vías, de axones que se unían para llegar a distancia. Teníamos el plexo braquial que salía desde la parte superior torácica, todo el hombro, el brazo, antebrazo y la mano, para poder mover la mano. O sea, todos esos plexos, como denominamos, están conformados para llegar a distancia, para llevar una información a distancia, traer una información, ¿no? Desde la periferia, procesarlo en el cerebro y después traducirlo en una respuesta, porque yo tengo que tener acá una sensibilidad en la mano de calor, de dolor, o cualquier gesto que yo quiera hacer,
eso, como yo tengo receptores acá periféricos, están sensando lo que está pasando acá. Entonces, esa información va a ser traducida, se lleva por todo un conjunto de axones que yo tengo hasta mi sistema nervioso central, procesa como si fuera una computadora, como cuando nosotros iniciamos una búsqueda en Google, lo que sea, entonces recurre a varios portales, ¿no? Para ver qué respuesta me da. Y esto es lo mismo, el cerebro actúa de esa forma, procesando la información y después con otro haz que pasa por otra vía, por otro ferrocarril, digo yo, ahí nos da la respuesta si tenemos que retirar la mano, si queremos hacer un saque de tenis, si queremos lavarnos los dientes o peinarnos o lo que sea. Por eso digo que está involucrada en todas las actividades de nuestra vida. Entonces, lo que es periférico, de eso se trata. Y acá en el central es donde vamos a procesar, es el chip, ¿no? El disco rígido donde tenemos toda la información. Bueno, acá otra vez tenemos otra imagen muy interesante donde vemos lo que es el cerebro, el cerebelo, y el tronco del encéfalo, que es esto que está acá marrón más clarito, que está un poco tapado por el cerebelo, pero es la continuación de lo que es el cerebro, ¿no? Por acá va a bajar la información, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Esos son los tres nombres de tres estructuras diferentes del tronco del encéfalo. O sea, este es un tronco que se divide en tres partes: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Acá, no solo que esto es un canal, o como si fueran es una vía, ¿no?, de tren por donde pasa la información, sube y baja, sino que también hay unos núcleos motores también, hay núcleos de neuronas que son las que van a tener la función motora y sensitiva de toda la parte de lo que es la visión, la deglución, todo lo que es digestivo, respiratorio, de secreciones, por eso es motor y sensitivo. Sin ir más lejos, nosotros acá en el tronco del encéfalo tenemos núcleos de neuronas que van a ir, por ejemplo, a los músculos de la masticación, a los músculos de la fonación. O sea, esta zona del tronco del encéfalo va a inervar, a llevar estímulo a los músculos, por ejemplo, de la masticación. Entre otras cosas, ¿no? Porque hay innumerables núcleos motores que tienen muchas funciones, de la salivación, del gusto. Bueno, es muy complejo, pero yo, para no hacérselos más difícil. Esta es una vista desde arriba, ¿no? Es como si yo miro el encéfalo desde arriba. Este es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, occipital, y acá abajo está el cerebelo, que es otro centro integrador de información. Cada lóbulo tiene una función distinta, por eso están pintados en distintos colores, ¿no? Porque tienen una función distinta. Unas son sensitivas, como la mayoría de las neuronas que están instaladas en el lóbulo parietal, otras son motoras. Acá tenemos la información auditiva, acá tenemos información de la visión, por ejemplo. Cada uno tiene, pero están todas las áreas conectadas, con neuronas de interconexión. Es como distintas personas que están viviendo en una casa, pero todas conviven y saben qué es lo que pasa adentro. Así que bueno, lóbulo frontal, entonces, lóbulo parietal, occipital y temporal. Bueno, estas son las funciones, ¿no? Cada función, cada hemisferio tiene una función distinta, pero acá, para hacerlo más sencillo, el hemisferio izquierdo tiene la función del lenguaje y la escritura, y el hemisferio derecho, lo más importante, lo que es emoción, imaginación, toda la parte cognitiva, de conducta. Por eso cuando hay una
un traumatismo de cráneo, una lesión neurológica, a veces decimos que el paciente o está frontalizado o por el lóbulo frontal o tuvo alguna lesión donde está desinhibido de muchas conductas, tiene conductas o infantiles o que no son propias de él, porque ¿qué pasa? Hay una alteración, una lesión o una inflamación o una lesión vascular en el encéfalo y toda esa inflamación produce un desorden en la información. Las neuronas han sufrido un trauma, entonces la información que brindan no es la correcta. Hasta que eso se restablece. Tengamos fe que la mayoría de las funciones se restablecen con tiempo y con descanso y medicación. Bueno, la neurona, acá tenemos a nuestra amiga la neurona, que tiene una estructura como toda célula, tiene un núcleo, acá tiene un citoplasma, acá arriba vemos esto que parece pelitos desordenados, son dendritas que por acá ingresa la información, ¿no? La información que viene de la periferia que yo les decía, o que viene de un órgano, no solo puede ser la piel, puede ser un órgano o puede ser un receptor que tengo en una articulación, va a entrar por estos pelitos, por estas son unas antenitas que tiene la neurona. Entonces ingresa acá toda la información, se procesa todo en el núcleo de la neurona y ahí empieza a cumplir sus funciones, ¿no? Empieza a liberar algunas sustancias, empiezan a liberar, como la acetilcolina y otros neurotransmisores, y este axón largo también tiene estas fibras que se van a unir a otra neurona por sus dendritas para ir transmitiendo información. O sea, se puede unir una neurona con otra, como si yo me doy la mano con una persona y voy transmitiendo una información, o puede llegar directamente o a un órgano o al músculo para producir la contracción. ¿Está claro? Pero a su vez puede formar una secuencia de neuronas para llegar a distancia. Como yo les decía, el plexo cervical o el plexo braquial caminase de acá, entonces una neurona más otra neurona haciendo sinapsis y saltos de información va a llegar hasta acá. De acá va a haber otro grupo de neuronas que se van a ir uniendo para llevar mi información al sistema nervioso central. Pero la secuencia de unión o la sinapsis que formen estas neuronas es por donde se transmite la información. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es el espacio donde se traduce la información. Ya se los comenté, o de una neurona a otra, o directamente llega a un órgano blanco, ¿no? Como puede ser al páncreas para decirle que tiene que secretar insulina, por ejemplo. O a un músculo para que se contraiga. O sea, están por todo nuestro organismo, por eso les hablo de la importancia del sistema nervioso, ¿no? Y estas son las prolongaciones, como bien dice acá la definición. Bueno, acá tenemos lo que yo les decía de sinapsis, sitio en que las dos neuronas se ponen en contacto. Puede ser química, eléctrica, la mayoría son químicas que llevan un neurotransmisor, o eléctrica. ¿Qué quiere decir esto para hacerlo más sencillo? Para que haya una respuesta, la neurona tiene que liberar, por ejemplo, un neurotransmisor, por ese axón larguito, ¿no? Que se llama acetilcolina, que es el que va a desencadenar un montón de eventos en ese espacio entre neurona y neurona, y en la membrana de la célula de la neurona que va a hacer contacto, esa membrana tiene canales, ¿no? Por eso dice que las neuronas se comunican eléctricamente a través de canales, ¿no? Entonces, esa acetilcolina tiene receptores en la membrana de la neurona donde va a hacer que esos canales se abran y que entre toda la información para que se siga transmitiendo esa información a su vez de una neurona a la otra, o
se produzca una contracción muscular, ¿no? Estimular los canales de calcio y todo un proceso que eso es más fisiología, ustedes lo van a ver en fisiología. Pero bueno, sepan básicamente, si yo les pregunto qué es una sinapsis, entonces, el sitio en que dos neuronas se ponen en contacto para desencadenar como comunicación interneuronal, perdón, o para generar una respuesta, ¿no? Bueno, la neuroglía es un conjunto de neuronas que tienen características particulares, ¿no? Que forman un medio ambiente donde van a mantener la homeostasis o el equilibrio, por decirlo así más difícil, más fácil, de la neurona. O sea, van a hacer que la neurona no sufra alguna alteración o alguna excitación de más, que mantenga un equilibrio en recibir y, y provocar respuestas, que no sea invadida por sustancias tóxicas, que mantenga su nutrición y que se mantenga en estado óptimo la neurona. Todas estas células que nosotros vemos acá, todas estas tienen una capacidad diferente. Por ejemplo, los astrocitos son aislantes térmicos, almacenan glucógeno y tienen una función fagocítica. ¿Qué es fagocítica? Que se van a comer todas las bacterias que andan dando vueltas para que no sean tóxicas para la neurona. Los oligodendrocitos y las células de Schwann tienen acá, ¿no? Oligodendrocitos y células de Schwann son las que le van a formar una cubierta a la neurona para que pueda transmitir el impulso nervioso de una neurona a otra o a un órgano. ¿Qué quiere decir? Le hace una capa de mielina, se llama. Es una capa de lípidos, ¿no? Es una cubierta grasa como que es similar a un cable de electricidad que nosotros vemos adentro el cobre y por fuera el plastiquito ese de color. Bueno, ese plastiquito de color en este caso es la mielina, que el nervio la necesita ¿para qué? Para que no haya un cortocircuito y que lo mismo que el cable, y para que pueda ser transmitido el impulso o la información que querramos lograr de ese órgano, de ese músculo o de lo que sea. Por eso dice, responsable de la formación de la vaina de mielina. Y las células de Schwann también. Y acá los ependimocitos es otro tipo de célula que acá lo que te hace el ependimocito son como pelitos que tienen. Dentro de la columna vertebral nosotros tenemos la médula espinal, ¿no? Que es tejido nervioso, que es por donde salen las raíces y que es la continuación del sistema central. Adentro hay líquido cefalorraquídeo, tanto en el encéfalo como dentro de la columna vertebral, bañando la médula espinal. En el interior hay unos pelitos que se llaman cilios, acá bien dice la explicación, cilios, que son los que van a estar impulsando el movimiento del líquido cefalorraquídeo para que bañe a todo el tejido nervioso. Porque ¿qué pasa? La sangre es impulsada por la contracción del corazón y de las paredes de las venas y arterias para que circule la sangre, ¿no es cierto? Pero este líquido, ¿cómo lo hago circular? ¿De qué modo? Entonces están estos pelitos, ¿no? Que están moviéndose también por un estímulo nervioso, ¿no? Son como escobitas que están impulsando y están haciendo circular todo este líquido cefalorraquídeo que lleva proteínas, que lleva nutrientes, que se lleva desechos también del sistema nervioso, pero está haciendo que ese sistema nervioso esté en óptimas condiciones.
Entonces necesita de estos ependimocitos. Pero ustedes los más importantes que tienen que saber son los oligodendrocitos que forman la mielina en el sistema nervioso central, acá arriba, y las células de Schwann lo van a formar en el sistema nervioso periférico. Ahí está la diferencia de palabras. El oligodendrocito en el sistema central forma la mielina y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Bueno, acá tenemos el lóbulo frontal, los que yo les mostré antes, que es en esta región, que acá te dice con números cuáles son las áreas que tiene, ¿no? De dominancia. Por ejemplo, tenemos el área motora número 4 de Brodmann. Así se llama. De acá parte el haz que tiene axones, o sea, la vía que tiene sucesión de axones, que van a dar la respuesta desde el sistema central a la periferia, por ejemplo, a la mano, para ejemplificárselos mejor, ¿no? De esta área, del área 4. Después tiene otras áreas que intervienen en el movimiento de los ojos. Por ejemplo, acá ven que dice movimiento, el área 6, 8 y 9 de Brodmann. Brodmann fue un científico que le puso números que a través de estudios que fue haciendo, obviamente, del encéfalo, fue detectando qué áreas eran las que respondían a distintos movimientos. Por ejemplo, se dio cuenta que el área 6, 8 y 9, como él la rotuló, era el área que movían, que eran neuronas encargadas del movimiento de los ojos. Después tenemos el área de Broca, que es 44 y 45, y el resto de las áreas que regula personalidad, sentimientos, iniciativa, todo lo que es cognitivo. Acá pongan 9, 10, 11 y 12, sistema cognitivo, de la conducta del ser humano. Por eso yo les decía antes que los pacientes cuando recién tienen un traumatismo de cráneo o una ACV, se dice que están frontalizados porque pierden la conducta al principio. Después cuando se desinflama el cerebro vuelven a la normalidad, pero al principio tienen alterada estas áreas de Brodmann. Y el movimiento. Por eso, ¿por qué? Porque acá tengo el área 4 motora primaria. Es el movimiento consciente, consciente. Yo estoy consciente de que estoy moviendo mis dedos, de que los estoy mirando a ustedes, de que estoy moviendo mi aparato fonador para contarles toda esta historia. Bueno, después tenemos el lóbulo parietal con estas áreas, área 3, 1, 2 se llaman. Si yo le pregunto, ¿qué áreas tiene el lóbulo parietal? Área 3, 1, 2, ¿no? Y acá te dice algo muy importante que ya lo vamos a ver ahora, ¿no? Porque está recibiendo toda una información que viene de otro núcleo que tenemos en nuestro sistema nervioso central que se llama tálamo. El tálamo es una pelotita que es un conjunto de neuronas que procesa la información que viene desde la periferia, la información sensitiva de la piel, del músculo, les estoy diciendo a grandes rasgos, ¿no? Y de los receptores que tenemos en las articulaciones, del pie, de la rodilla, del codo, de lo que quieras. Bueno, ahí estoy moviendo el codo, esa información viaja desde acá, entra en mi médula espinal y sube y va al tálamo. Y del tálamo va al lóbulo parietal. Y el lóbulo parietal, el tálamo, le está diciendo al lóbulo parietal qué información le tiene que dar al lóbulo frontal para que ejecute un movimiento en forma consciente. Pero acá es el procesamiento de todo lo que es sensitivo, ¿no? Todo, los cordones de axones que llevan información sensitiva, tanto exteroceptiva de la piel como interoceptiva, ¿no? De articulaciones, músculos y órganos, van a llegar a esta área, chicos, al área 3, 1, 2 de Brodmann.
Va a haber otros relevos, como si yo digo, bueno, me bajo una estación antes porque tengo que hacer una compra. Y voy hasta 11, pero me bajo, no sé, en Liniers, ¿no? Entonces, en Liniers tengo el cerebelo que va a estar coordinando, no en forma consciente, pero es un chip de una memoria que tengo ya almacenados movimientos, el cerebelo. El cerebelo es otra entidad, ya, ¿no? Que va a procesar, va a coordinar, va a hacer que mis movimientos sean más finos, más delicados, o más brutos, o más gruesos, depende. Ya ahora vamos a llegar a eso. Epa, se me fue. Bueno, el lóbulo temporal, que tiene el área auditiva. Si yo le digo qué función o qué áreas se encarga de controlar el lóbulo temporal. Y bueno, área auditiva, área 41, 42 de Brodmann. La secundaria, bueno, no importa, pero que sepan eso es lo más importante. El lóbulo occipital. El lóbulo occipital, que lo tenemos acá atrás, se apoya sobre el hueso occipital. ¿Se acuerdan que era el huesito, diríamos como que la primer vértebra, ¿no? Cervical que se articula con el atlas, ¿no? ¿Se acuerdan del occipital? Acá atrás. Es un hueso único. Y ahí se apoya el lóbulo occipital que tiene la área visual primaria y secundaria, área 17. Bueno, acá otra vez más de lo mismo, tienen los colorcitos de cada área que corresponde, área de la lectura, del oído, bueno, eso ya lo hemos hablado, perdón. Tenemos las generalidades, bueno, la cantidad de neuronas que tenemos, 100 millones de neuronas, que ocupan casi toda la actividad, toda la cavidad craneana, lo que pesa, el cerebro, 1.350 a 1.500 centímetros cúbicos, tiene de volumen y pesa aproximadamente 1,4 kg. Esto con la edad disminuye el tamaño porque hay algunas regiones o circunvoluciones que disminuyen su tamaño, ¿no? Porque ya no tienen tanta actividad. O por el declive de los procesos biológicos, ¿no? Del envejecimiento. Bueno, acá tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho y otra vez las divisiones frontal, parietal, temporal, occipital. Acá tenemos el cerebelo y el tronco del encéfalo. La cisura de Rolando, ¿no? Hay cisuras y circunvoluciones. Estas que vemos acá son circunvoluciones que son como invaginaciones de tejido nervioso, porque en realidad tiene una superficie muy grande, pero para que ocupe todo en la cavidad craneana y disminuya su tamaño, es como que está hundido y profundizado. Bueno, esta es la cisura de Rolando, lo que yo les explicaba antes, la división entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Esta es una vista inferior del cerebro, esto se llama cuerpo calloso, y acá van a ver fibras que se van comunicando, que van comunicando un hemisferio con otro. Este es Brodmann, que es el autor de numerar toda la topografía del sistema nervioso. Acá tenemos otra imagen del hemisferio con sus números, con colores, para que ustedes sepan identificarlo. Otra vez la estructura del sistema nervioso. Y la estructura del sistema nervioso, es importante que nombremos los ganglios basales dentro de la estructura del sistema nervioso.
que son núcleos, son estructuras neuronales, núcleos de neuronas que están en la profundidad de los hemisferios cerebrales y están formados por estos núcleos que tienen nombre, ¿no? Que son el caudado, putamen, globo pálido, subtalámico y la sustancia negra. No es necesario que sepan estos nombres, simplemente tienen que saber que los ganglios basales controlan los movimientos voluntarios, ¿no? Regulan el tono, procesan las emociones, automatizan los movimientos y el aprendizaje motor y orientan el cuerpo en el espacio. O sea que es muy importante la indemnidad de estos núcleos que, como ustedes ven, están bien en el interior del sistema nervioso central. Después tenemos otra estructura neuronal, anatómica y fisiológicamente súper importante, ¿no? Como es el diencéfalo. El diencéfalo está situado entre los hemisferios cerebrales y está formado por el tálamo, que es un núcleo que yo ya se los nombré, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo, que tiene tanta función el tálamo como de procesamiento de la información sensitiva, y los otros núcleos son de secreción de hormonas y de control de movimientos, control del sueño, tienen muchas funciones, chicos. Acá tenemos el tálamo, que es el más importante en cuanto al procesamiento de la información. Lo que me interesa que ustedes sepan, sobre todo porque es por donde las vías sensitivas, tanto exteroceptivas como interoceptivas, van a traer la información, se va a procesar acá y después las demás áreas del encéfalo van a ejecutar y decidir qué respuesta van a dar. Acá ven el cerebelo, acá atrás, y este es el tronco del encéfalo que se ve un poco más clarito. Y acá tenemos parte de las estructuras que habíamos visto, que les nombré antes del diencéfalo, que todas tienen conexión, son todos centros que se conectan entre sí, ¿ven? Este es un corte sagital, donde acá vemos chiquitito el hipotálamo, vemos la hipófisis, y cada uno, por ejemplo, en este caso, regulan la presión, regulan el sudor, regulan la dilatación de las pupilas. Bueno, tienen un montón de funciones que simplemente a modo de información, ¿no? Para ustedes. El subtálamo, que controla la actividad, chiquitito acá también, que controla toda la actividad muscular. El epitálamo, también, que es otra. El epitálamo, que tiene dos núcleos, la pineal y la avénula. La pineal es la que es una glándula que está involucrada en el sueño. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es parte del sistema nervioso central y va a inervar estructuras involuntarias, como son el corazón, el músculo liso, las glándulas, el aparato respiratorio, lo que es también el sistema digestivo. También van a tener núcleos de neuronas que se reúnen en una cadena simpática, se llama, que es como una cadena ganglionar que está al costado, a cada lado de la columna vertebral, en conexión con las raíces del sistema nervioso periférico. Van a traer información sensitiva también de los órganos. Acá hay un esquema perfecto, donde nosotros vemos el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Acá no están las raíces motoras que van a ir, por ejemplo, a los músculos, pero van a tener esta cadena ganglionar que está acá, que está pegada a las raíces que salen de la columna vertebral, que van a tener conexión, por ejemplo, a esta altura de la médula
con el órgano de la visión, con la salivación, con el aparato respiratorio, con el corazón, con el aparato digestivo y así sucesivamente, porque toda la información que es inconsciente también debe ser procesada acá en el sistema nervioso central. Entonces, la vía de entrada o de salida de información va a ser a través de esta cadena ganglionar, que son estos ganglios son núcleos de neuronas que van a llevar y traer información de todo este sistema. Bueno, el cerebelo ahora es otra estructura del sistema nervioso que está acá atrás, por debajo del occipital y del temporal, y por detrás del tronco del encéfalo. Coordina, es un órgano del sistema nervioso que coordina el equilibrio y los movimientos del aparato locomotor. Recibe información del movimiento voluntario desde los músculos, tendones y articulaciones, ¿no? Entonces, está permanentemente regulando el equilibrio y también está muy relacionado a través del sistema vestibular con la visión, la postura, el equilibrio y que está relacionado con la visión, obviamente. Bueno, esto es cómo está formado la sistematización del cerebelo. Acá te lo vuelve a decir, control de la actividad muscular involuntaria, no crea ninguna función motora, solamente hace ajustes de los movimientos conscientes, ¿no? Y coordina la actividad muscular y voluntaria. Nada más, eso es lo que ustedes tienen que saber. Está comparando siempre la información propioceptiva que le llega de los músculos. Se permite que esos movimientos se hagan con precisión y siempre basados en la ergonomía, o sea, en la economía del movimiento. Bueno, acá están las estructuras, lóbulo anterior, perdón. Los distintos lóbulos, anterior, el lóbulo medio, el lóbulo flóculo nodular, y la función que tienen. En este cuadrito está el lóbulo anterior, que controla el tono muscular a través de el paleocerebelo, que es la división funcional, el lóbulo posterior, el neocerebelo, y controla los movimientos voluntarios, y el lóbulo flóculo nodular, el equilibrio. Bueno, pedúnculos, estos son estructuras que salen y entran al cerebelo y que van al tronco del encéfalo, porque ese es el sitio por donde tiene conexión con el sistema consciente, el cerebelo. Bueno, acá tenemos el tronco del encéfalo, lo que hablábamos antes, acá se ve bien clarito, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, que después se va a continuar con la médula espinal. Esos son los tres segmentos. Ahora vamos a hablar de las meninges, que son capas de tejido conectivo que envuelven todo el tejido nervioso, ¿no? Tenemos tres capas de meninges: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la capa más externa, la que está en contacto con el cráneo, recubre toda la médula espinal hasta la cola de caballo, o sea, la médula espinal después termina en un filum terminale, se llama, en la segunda vértebra sacra. Y es la que reviste a todos los nervios, ¿no? Después la aracnoides, que está separada de la pía madre, que es la capa más profunda, por el espacio subaracnoideo, que es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, y la pía madre, que es la que reviste las circunvoluciones, todo el cerebro, todas esas invaginaciones del tejido nervioso que les hablaba yo antes. Bueno, ese líquido cefalorraquídeo, que también ya lo hablamos, se produce
en unos espacios que tiene el sistema nervioso central que se llaman ventrículos. Tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Hay unos pelitos que se llaman plexos coroideos también, que son los que producen ese líquido cefalorraquídeo. Sale del interior del sistema ventricular a través de unos orificios que tiene y circula por todos los hemisferios cerebrales, como yo les contaba antes, y por la médula espinal. Acuérdense que las células, las cilias que están en el conducto raquídeo son las que están moviendo el líquido cefalorraquídeo para que bañe y nutra a todo el tejido nervioso, ¿no? Entonces, tiene la función de eliminar productos de desecho, ese líquido cefalorraquídeo, y permite que el cerebro flote, que tenga como un medio donde amortiguar sus desplazamientos y los protege de cualquier traumatismo. Bueno, acá tenemos todo el sistema ventricular y ahora vamos a ir a la médula espinal, que ya pasamos, salimos de la cavidad craneana y ya empezamos a ver ya pasa a ser médula espinal. Esta estructura es un corte así transversal, lo vamos a ver a nivel de cervical, esto lo vamos a ver a nivel torácico y esto lo vamos a ver a nivel lumbar y sacro. Las regiones donde hay troncos nerviosos más voluminosos y que llegan a más distancia, fíjense que son en la región cervical y lumbar y sacra, porque cervical porque se dirige a los miembros superiores, lumbar y sacra porque va a toda la región abdominal y de miembros inferiores, o sea que necesita unos troncos nerviosos muy gruesos para llevar toda esa información que necesitamos, ¿no? Llevar y traer información, ¿no? Como les digo siempre. La médula espinal está situada dentro del canal vertebral, está cubierta por estas 3 capas de meninges, circula el líquido cefalorraquídeo también por acá, y termina en lo que es la cola de caballo, se llama, ¿no? Abajo, ¿no? A la altura de la 5ª vértebra lumbar. Por debajo se afila el cono medular y termina en el filum terminale, ahí en el coxis. ¿Ven? Bueno, esto es un corte que así yo lo veo de esta forma. Este es el cuerpo de la vértebra. ¿Se acuerdan? Lo vamos a repasar en el práctico. El cuerpo de la vértebra, esta es la apófisis espinosa. Estas son las apófisis transversas. Y acá adentro, en el foramen vertebral, está pasando la médula espinal. Fíjense que esta cubierta son las meninges, que están recubriendo, la dura madre está recubriendo hasta la salida del nervio. ¿Ven el nervio? Las salidas, la raíz anterior y posterior. Y este es el ramo posterior que va para los músculos, por ejemplo, espinales. Acá vemos la raíz posterior y de la raíz anterior vemos anterior y posterior. Y esta raíz, este axón, este conjunto de axones, está saliendo de acá de la médula espinal. Esto que vemos acá es a nivel cervical y es el foramen que tiene la apófisis transversa. ¿Para qué? A ver si se acuerdan, la arteria vertebral, que va a formar el polígono de Willis cuando ingresa al cerebro. Bien, este es un corte donde nosotros vamos a ver, entonces nuevamente, cuerpo vertebral, apófisis transversas, apófisis articulares, apófisis espinosa. Y acá en el medio, por el foramen vertebral, la médula. Bueno, la médula entonces tiene una sustancia gris y una sustancia blanca. A ver si lo podemos ver acá. Acá. Esto que rodea, le decimos que es la mariposa. Todo esto que está acá
no le presten atención a los colores. Yo les digo, esta es la sustancia blanca y la mariposa es la sustancia gris. ¿Qué quiere decir sustancia blanca y gris? La sustancia gris son los núcleos. ¿Se acuerdan la estructura de la neurona? El núcleo de la neurona es gris y los axones son blancos. Por eso acá hay axones, por eso sustancia blanca, y acá adentro están los núcleos, que son el núcleo de la neurona, que es de color gris. Entonces, bajamos para acá otra vez. Esto igualmente cuando nos veamos en práctico me lo pueden preguntar las veces que quieran. Los nervios raquídeos, bueno, son 12 pares. Los nervios raquídeos son los nervios que emergen de la columna vertebral y que van a formar plexos para llegar a distancia, como les decía antes, ¿no? 12 pares de nervios raquídeos, ¿no? Uno para derecha y otro para izquierda. Y después tenemos 31 pares de nervios raquídeos que salen de la médula espinal. Estos salen del encéfalo, que son los pares craneanos. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá, en la zona del tronco del encéfalo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, tenemos núcleos motores también que van a mover los músculos en forma consciente de esta región, pero también la parte sensitiva, ¿no? La salivación, la deglución. Bueno, todo eso está a cargo de estos 12 pares de nervios craneales que salen del encéfalo. Los 31 pares de nervios raquídeos nacen de acá para abajo, o sea, de la médula espinal hasta abajo. Y son los 31 pares de nervios raquídeos son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Cada nervio, como lo habíamos visto antes, está comunicado por 2 raíces. Una raíz anterior, que recibe el nombre de eferente y que transporta los impulsos lejos del sistema nervioso central, o sea, es el haz que viene desde la región frontal y va a ir a producir una respuesta en el músculo bíceps, por ejemplo. Entonces eso lo lleva la raíz anterior. Acá dice bien que se distribuyen en músculos y glándulas. Y la raíz posterior, que son fibras que llamamos fibras aferentes. ¿Por qué? Porque traen la información desde el exterior, exteroceptiva e interoceptiva. Exteroceptiva de la piel, la sensibilidad, calor, temperatura, presión, y de las articulaciones, cuando yo muevo una rodilla. Eso se informa al sistema nervioso, acá arriba. Bueno, entonces, fibras aferentes traen información a través de la raíz posterior, y van a ir al tálamo, y del tálamo van a ir al área 312 de Brodmann del lóbulo parietal para procesar la información. Bueno, esto es más o menos lo que yo les decía, el filum terminale, ¿ven? Hasta acá tenemos médula. Después viene acá la cola de caballo, se llama esta, y acá el filum terminal. Son todas raíces. Por eso cuando hay que aplicar alguna anestesia o la peridural, va en esta región para no tocar esto y producir una lesión con la aplicación de la anestesia, lo que querramos aplicar o extraer líquido cefalorraquídeo. Bueno, se hace a esta altura para no dañar la estructura de la médula. Bueno, acá vemos un corte medular, lo mismo que vimos, les mostré anteriormente en un material cadavérico, pero este es un dibujito. Acá tenemos la sustancia blanca, la sustancia gris en esta mariposa. Acá tenemos las 2 raíces, posterior y anterior. La raíz posterior viene acá y me trae la información sensitiva que va acá. Y de acá cruza y va al sistema nervioso central. Y del sistema nervioso central viene la orden, llega acá, llega a esta parte,
Después la neurona cruza al asta anterior y sale la información por acá, por la raíz anterior, hasta el músculo. La sustancia gris tiene la parte posterior y la raíz posterior y la raíz anterior. La sustancia gris. Y después el resto, como les decía, esto es sustancia blanca. Acá tenemos una vista posterior. Acá tenemos el encéfalo, esto es el cerebelo y vemos toda la médula espinal hasta L1. Y después ya se transforma en cola de caballo y acá ya es filum terminal. Bueno, esto es el tronco del encéfalo con sus pares craneanos. Este dibujito se los puse porque me pareció muy didáctico en cuanto a los colores, ¿no? Son 12 nervios, 12 pares craneanos se llaman, pares craneanos, ¿no? Porque son par, uno de cada lado. Fíjense, el hipogloso, uno a cada lado. Después acá tenemos este nervio accesorio, uno a cada lado. El trigémino, por ejemplo, es un nervio que va a los músculos de la masticación, al macetero, al temporal y al perigoideo medial. Entonces, estos, estos cordones, estos núcleos de neuronas van a llevar esa información sensitiva y motora. Acá tenemos para los oculomotor, para los músculos de los ojos. Bueno, todo esto en esta región más o menos. En esta región tenemos estos 12 pares craneanos, que cada uno tiene su nombre. Acá tenemos, por ejemplo, el facial, el trigémino, el abducen, glosofaringio, que también, y hipogloso, que van a ir para la lengua, para los músculos de la lengua. El vago, que es acá, vago neumogástrico, este es uno de los nervios accesorios que va a inervar el diafragma, el corazón, los pulmones, van a dar un estímulo accesorio en caso, por ejemplo, que falle el nervio frénico para inervar el diafragma. Entonces tenemos un nervio vago que también va a llegar al diafragma. El nervio vago va a llegar al corazón para brindarles el impulso que necesita para latir. Hay algunos que son a distancia y otros que actúan a nivel local de estos nervios. Bueno, más de la médula espinal, esto lo vamos a pasar un poquito por alto porque ya lo explicamos totalmente. Bueno, acá la sustancia blanca es transmisora de sensaciones y órdenes. Entonces, esta es la sustancia gris, ¿ven? Acá hay otro corte. Y esta es la sustancia blanca, todo lo que rodea a la mariposa. Este es el cordón posterior, que está acá, y este es el cordón anterior. En el cordón posterior ingresa toda la información sensitiva que viene desde la periferia, y en el cordón anterior llegan la vía corticoespinal, que es la que después van a salir un cordón de axones, por ejemplo, para mi músculo cuádriceps, ¿no? Para que se contraiga, por ejemplo. Bueno, estos son los nombres de los receptores, chicos, que no es que los tienen que saber, sino que sepan que existen y que estos receptores tienen nombre y apellido y están en la piel. Esto se estudia mucho cuando uno estudia neuro u otras especialidades, ¿no? En la piel están en las articulaciones. El órgano tendinoso de Golgi está, y el uso neuromuscular, estos dos, por ejemplo, los tenés en músculo y tendón, te está trayendo la información de que se te está moviendo el músculo o la articulación de la rodilla. Y estos Krauss, Ruffini y demás son del calor, del frío, de la temperatura, cuando vos te estás dando cuenta que algo te está quemando y retiras la mano. Y bueno, eso porque tenés un sensor.
si tuvieras alguna parálisis o hemiplegia o alguna lesión del sistema nervioso central, tenés que tener sumo cuidado porque no te estás dando cuenta de que eso está caliente, está frío o que te va a lastimar, ¿no? Bueno, acá explica cómo es el trayecto de la vía descendente, o sea, la vía que yo les conté que sale del lóbulo frontal, el área 4 de Brodmann, que es el área, la neurona motora, de ahí sale, pasa por todas unas estructuras del sistema nervioso central y y hasta que llega a la médula espinal, a la parte de la mariposa, al asta anterior de la médula para salir a través de un axón que va a ir nuevamente al músculo. ¿Ven? Este es el desarrollo de la vía córtico-espinal que a veces se los pedimos. O sea, la vía nace en el área 4, como yo les decía, ¿no? Acá, en el lóbulo frontal. Bien, nace en el área 4. Bueno, cuando llega al bulbo, el bulbo es la última parte del tronco del encéfalo a esta altura, a la altura más o menos por arriba de las cervicales, a esa región. Ahí se cruza la información y, bueno, desciende hasta el asta anterior de la médula y forma el as córtico-espinal. Tracto córtico-espinal se llama este. Y después, esto lo pasamos de largo, esto para que sepan el trayecto. Córtico nuclear es el trayecto que tienen los núcleos de los pares craneales que vimos antes en ese dibujito de color, que está todo en esta región. Los núcleos de los pares craneanos, bueno, eso también tiene su origen en estas áreas también, ¿eh? Área motora 4, 6 y acá. Estas son las áreas que tiene el origen de este haz que va a llevar la información a los núcleos motores de los pares craneanos, para producir una respuesta. Bueno, y la vía sensitiva, acá está la descripción de lo que es la sensitiva, es la que tiene un camino inverso, o sea, la recepción del estímulo que yo puedo tener a través de la sensibilidad de algo que toco, frío, calor o presión, o el movimiento de las articulaciones o de los músculos, y tiene un trayecto inverso, o sea, va desde la periferia, sube todo por la médula espinal, la información, asciende, se procesa en el tálamo, llega hasta el lóbulo parietal, el área 312 de Brodmann, y ahí se procesa la información de lo que está pasando. Esto es el trayecto que te está explicando esto que yo te lo estoy tratando de hacer más sencillo. Y después tenés varios haces que tienen información específica de cada parte. Por ejemplo, el fascículo gracil y cuneiforme, así se llaman, es un fascículo que va a llevar la información de los músculos y articulaciones. Músculos y articulaciones. Y que va a pasar, va a entrar directamente a la sustancia blanca, no a la sustancia gris de la médula. Y ahí va a llevar la información hasta el tálamo, ¿no? Acá está. Va al tálamo, como yo les decía antes, desde el cordón posterior, va al tálamo y de ahí a el área 312 de Brodmann, que es la circunvolución parietal ascendente, se llama. Bueno, después tenés otra vía, que es la de la presión, que ya la que vimos antes es profunda, de músculos y articulaciones.
Esta es una vía, son receptores esteroceptores, que quiere decir que están en la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces están sensando la presión. Entonces, entran por la raíz dorsal de la médula, por el asta posterior de la médula, la parte gris, la raíz dorsal, después llegan al tálamo también. Todas las vías son de relevo al tálamo, porque ahí se procesa toda la información. Entonces, el nervio periférico alcanza la raíz dorsal, como les decía antes, de la médula, y luego ascienden esos haces hasta el tálamo. Y en el tálamo vuelven a terminar en el área, en la corteza parietal, área 312 de Brodmann. O sea, todo el procesamiento pasa por el tálamo y después va a la corteza parietal, lo que es sensitivo, lo que viene de la periferia. Lo mismo pasa con el dolor y la temperatura. Recibe la información por el ganglio anexo a la raíz dorsal, después pasa por el tálamo y también acá, como lo vemos abajo, pasa por la corteza parietal. Estos haces espinocerebelosos no es necesario que ustedes lo sepan. Estos los vamos a pasar por alto. Este es el trayecto, por ejemplo, de una vía. ¿Ven? Para que ustedes lo puedan ver y comprender un poquito mejor. Nosotros tenemos acá el dedito, esta es la raíz, este es el cordón, ¿no? Las células nerviosas, los axones, que forman este cordón, que va a entrar al asta posterior de la médula. Ven que acá está la médula espinal, la sustancia blanca y la sustancia gris. Entra al cordón posterior. Cruza hacia el lado contrario la información y asciende. Asciende, 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 asciende. Ven que llega al encéfalo. Voy a subir un poquito más hacia arriba. Procesa en el tálamo y acá llega a la corteza parietal, al área 312 de Brodmann. Después, por neuronas de interconexión, pasa a la corteza frontal, al área 4 de Brodmann, que son las células motoras conscientes del sistema voluntario, y van a descender acá, ¿no? También cruza a nivel del bulbo, cruza la información, desciende y produce la flexión del dedo, por ejemplo. Es todo un circuito que se va retroalimentando, ascendente y descendente, de información sensitiva y motora. Bueno, con esto creo que es suficiente. Después, si quieren, ustedes ven los dibujitos, lo podemos ver en el práctico también. Acá fíjense que esta es un corte de cerebro y cada sector del encéfalo tiene una función distinta. Generalmente cuando tenemos una lesión, por ejemplo, por la ACV, tenemos una lesión vascular en esta región y son neuronas que se quedan sin el aporte sanguíneo, por eso la persona tiene una hemiplegia, tiene parestesias en el miembro, paresia en el miembro superior y una parálisis facial, que la mayoría de las veces vuelve, y si no vuelve fue porque la lesión fue un poquito más grave, ¿no? Se llama homúnculo motor. Bueno, el resto de la información lo vamos a ir viendo en el trayecto de la cursada, y vamos a ir acoplando a los cuadros que vamos a desarrollar de los gestos motores. Vamos a ir acompañándolo con toda esta información de una manera más sencilla y que después ustedes lo puedan
plasmar y darse cuenta cuál es la función, ¿no es cierto? Así que bueno, nos vemos la próxima si Dios quiere. Muchas gracias.